Hola a toda la comunidad de Mochila Católica y a ti que me estás escuchando a través de este nuevo episodio de las 5 de Mochila Católica. Les saluda Edna Caicha y realmente para mí es una alegría siempre coincidir contigo un martes más disfrutando de este tiempo de verano que nos invita, mira, a salir, a pasear, a hacer turismo, pero también a hacer peregrinaciones. Yo conozco de muchas personas que aprovechan este tiempo para visitar lugares santos, santuarios, catedrales, iglesias o lugares particularmente que evocan, por decirlo de alguna manera, santidad. Así que definitivamente que aún nos quedan algunas semanas de verano, podemos aprovecharlos también. Sí para ir a la playa, sí para ir al río, pero también para visitar esos lugares santos. Y resulta que la Iglesia Católica en su catecismo, en el numeral 2691, recomienda encarecidamente las peregrinaciones. Sí, mira lo que dice, las peregrinaciones evocan nuestro camino en la tierra hacia el cielo. Tradicionalmente son momentos de oración renovada para los peregrinos en busca de sus fuentes vivas. Los santuarios son lugares excepcionales para experimentar las formas de la oración cristiana en la iglesia. Así que altamente recomendado por nuestra Iglesia Católica. Entonces muchas veces tú y yo podemos tener la percepción de que cuando peregrinamos, literalmente tenemos que tomar un avión y viajar a otro país. Y sí, ciertamente ese es un tipo de peregrinación, pero también lo podemos hacer en nuestra isla, si me estás escuchando en Puerto Rico o en tu país, independientemente del país que sea. Contamos con espacios que nos ayudan a que, como dice la definición, tirar nuestra mirada al cielo. Así que ya de por sí te voy a dar una invitación, que vayas directamente al story de Mochila Católica y me digas a qué lugar de Puerto Rico o de tu país deseas, interesas o recomiendas peregrinar. Que hagamos algún tipo de peregrinación. Mientras tanto, pues yo te voy a estar compartiendo 5 tips antes de iniciar esa peregrinación que te va a ayudar a prepararte y así a disfrutar de manera maravillosa de tu peregrinación. Así que, ¿qué tal si comenzamos con las 5 de Mochila Católica de esta semana? Ciertamente las peregrinaciones aportan a la vida espiritual de manera significativa, más cuando tienes el corazón abierto a lo que el Señor quiera regalarte. Yo he tenido la oportunidad de realizar peregrinaciones en Puerto Rico, mi isla del encanto, el lugar donde vivo, como también fuera de Puerto Rico. Yo recuerdo cuando estuve en la comunidad juvenil, las ocasiones donde peregrinamos desde mi capilla, la Divina Misericordia, de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Juana Díaz, a pie, así que esto es sin carro, a pie, hasta el santuario de Chonstad, que está en Juana Díaz también, porque nosotros contamos con un santuario. Y recuerdo que cuando hacíamos el camino, cuando caminábamos, realmente le dábamos un sentido orante, un sentido espiritual que aportaba a nuestro crecimiento. Así que definitivamente que cuando uno realiza peregrinaciones desde esa óptica o desde ese lente, pues ciertamente el Señor recompensa y regala grandes y abundantes bendiciones. También he tenido la oportunidad de peregrinar fuera de Puerto Rico, coordinando pues 2 delegaciones diocesanas, tanto para Panamá 2019 como también Portugal 2023 para las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pero antes tuve la oportunidad de viajar en el 2016 para Polonia. Esa fue mi primera JMJ. Y definitivamente que ese tipo de viajes se convierten en peregrinaciones porque llevas un proceso formativo y también un proceso de impacto espiritual
para tu vida, para que puedas vivir esa experiencia de JMJ de manera mucho más profunda y que sea mucho más arraigada a la fe. Así que te voy a hablar desde la experiencia tanto en mi realidad en Puerto Rico como también fuera. Y es por eso que quiero compartirte 5 tips que debes de hacer y tener antes de comenzar una peregrinación. Y aquí va la primera. Tienes que saber para dónde vas. Eso es lo primero. Conocer del lugar, de la espiritualidad, del contexto que habita en esa ciudad o en ese pueblo. Por ejemplo, si vamos al santuario de Schoenstatt, en Juana Díaz, en Atillo o en Cabo Rojo, pues ciertamente hay una espiritualidad, hay un carisma, incluso hay una orden religiosa de Schoenstatt. Entonces debemos de profundizar e indagar sobre esas realidades que afronta o que gira en torno al lugar donde vamos a peregrinar. Si por ejemplo vas a visitar la Catedral Virgen de Guadalupe de la Diócesis de Ponce, ubicado en Ponce, Puerto Rico, hay incluso un contexto histórico del cual se te invita a conocer de la ciudad señorial y que está estrechamente relacionado con la catedral. Y de esa manera vas a valorar más el lugar donde vas a peregrinar, porque ciertamente lo que hayas estudiado, lo que hayas leído, escuchado o formado, cuando estés en el lugar, le vas a dar un valor mucho más significativo a que simplemente ir porque fui y no sé nada del lugar. Así que definitivamente que el primer consejo antes de peregrinar es conocer el lugar hacia donde vas. Número 2, prepárate con datos logísticos. Eso significa los horarios. Y recuerdo una experiencia porque me quedé con un grupo de amistades y hermanos en la fe donde dijimos, bueno, pues vamos al santuario de Schoenstatt de Cabo Rojo. Y dije, bueno, pues perfecto. Y fuimos para allá y el lugar estaba cerrado. Gracias. Lo más que pudimos hacer fue rezarle a la Virgen allí en el portón. Pero nunca tuvimos la oportunidad de entrar a ese lugar, a ese santuario. Y ciertamente cuando nosotros conocemos los horarios, por ejemplo, si hay que comprar alguna entrada, alguna taquilla, si esto hay que hacerlo con tiempo de anticipación o lo podemos adquirir allí mismo. Si vas en grupo, hasta cuántas personas en ese grupo reciben o si simplemente es libre, o sea, si van 50 pues son 50, si van 20 pues van 20. Si cuando vas en grupo te proveen un guía que hasta cierto punto te ayuda a hacer el recorrido del lugar, eso es importante conocerlo porque así no pierdes tiempo, aprovechas el tiempo, no pasas malos ratos, que de pronto pues te digan que no puedes pasar o X o Y situación. Y puedes valorar mucho más la peregrinación porque todo eso va a aportar a que la experiencia sea una más llevadera. Y cuando nosotros vivimos una experiencia más llevadera en la peregrinación, pues podemos concentrarnos en tener un corazón abierto y dispuesto a lo que el Señor nos quiera regalar en ese lugar santo. Así que ya sabes, el tip número 2 es prepararte con los datos del lugar para poder coordinar mejor la logística. Número 3, importantísimo, prepárate espiritualmente. Esto no es que me levanté hoy y arranco para allá y ya llegué al sitio, miré este lado, miré este otro lado y ya, peregriné. No, eso es más turismo que otra cosa. Cuando hablamos de peregrinación tiene que haber una preparación espiritual en el sentido de que tú vayas educando tu espíritu, por decirlo de cierta manera, o sea, vayas preparando tu espíritu para ese encuentro con Dios o para lo que el Señor quiera regalarte mediante la peregrinación. Y es por eso que es importante tener un espíritu orante, o sea, si por ejemplo yo voy a visitar la catedral, como mencioné anteriormente, de la Diócesis de Ponce, que es la Virgen de Guadalupe, pues ya yo comienzo a hacer unas oraciones marianas, ya empiezo
a profundizar un poquito más en la lectura espiritual relacionado a lo que es esta vocación mariana. Y ciertamente eso va a ayudar a ir preparando el corazón para cuando llegue al lugar. Si por ejemplo el lugar es lejos, pues yo puedo aprovechar y comenzar en el camino, el Santo Rosario, y terminarlo en el lugar, es un ejemplo. O ir escuchando alguna cita bíblica, alguna lectura bíblica que vaya predisponiendo el corazón para ese momento de oración cuando vayas a visitar ese lugar santo. Así que definitivamente que la preparación espiritual es muy importante. Esto es una cuestión de Edna. No sé si está escrito así en los libros, si fue que me lo enseñaron así, o si realmente es una cuestión muy mía. Pero cuando hacemos peregrinaciones, Edna prefiere pues estar en gracia, o sea, haber confesado antes para poder disfrutar mejor del lugar. Pero posiblemente en tu búsqueda, en la preparación de la logística y de conocer del lugar, pues encuentras que allí están confesando, por ejemplo, y posiblemente pues quieras aprovechar este sacramento y que sea parte de tu camino y de tu peregrinación. Bueno, pues ya eso es decisión de cada cual de acuerdo al lugar y lo que haya investigado. Pero definitivamente que el poder tener y disfrutar completamente de la gracia del Señor, por decirlo de cierta manera, pues ayuda y aporta a que tu peregrinación sea uno mucho más profundamente espiritual. Así que ya sabes, la importancia de prepararse espiritualmente. Número 4. Ciertamente cuando nosotros visitamos el lugar, pues sí, apreciamos el lugar, rezamos en el lugar, contemplamos lo que el Señor nos quiera regalar en ese lugar, pero también se nos invita a llevar intenciones, peticiones personales o de otras personas. Así que cuando yo peregrino de un lugar a otro, pues yo debo de tomar en cuenta de que yo formo parte de una comunidad, la comunidad de la iglesia, y que todos, incluso alrededor mío, por más felices que se ven, posiblemente están pasando por una lucha del cual necesita de mi oración de intercesión. Así que la invitación siempre a decirle al otro, mira, voy a peregrinar a X lugar, ¿me quieres entregar alguna petición, alguna intención especial que tengas para yo orar por ello? Pues entonces es un gesto muy hermoso porque ciertamente pues te llevas a la comunidad de la iglesia en tu peregrinación. Así que definitivamente que las intenciones y peticiones son parte de esta travesía. No es que estamos obligados, porque no es eso, pero sí se nos invita a orar. La número 4, en tu mochila católica, para no dejar pues el nombre del proyecto fuera, recuerda llevar tus intenciones o peticiones. Y número 5, ¿vas solo o acompañado? ¿Vas sola o acompañada? Qué interesante cuando las peregrinaciones se hacen con un grupo de personas. Y si es así, desde el principio debes de ser claro o clara de cuál es tu intención con esa travesía, con ese camino que tú quieres realizar. No es el hecho de decir, bueno, pues voy a hacer una peregrinación para lo que es la basílica que está en Hormigueros y pues que los demás estén pensando, pues cuando salgamos de la basílica, pues llegamos a Cabo Rojo, a la playa. Y a lo mejor tú tienes un sentido de peregrinación mucho más profundo, pero los otros que te acompañan están pensando en la playa, están pensando en ir a tomar piña colada. Y cuando realmente no todos están en sintonía, pues la peregrinación no deja de ser peregrinación, pero ciertamente pues puede afectar incluso el ambiente que se esté llevando en ese momento. Así que la invitación es, si vas con otras personas, procura que todos estén en la misma sintonía, que todos estén claros y que todos estén pendientes de que, oye, van para una peregrinación, así que se les invita a tener un espíritu orante, a que si tienen intenciones o peticiones personales o de otras personas que los lleven, que conozcan un poco del lugar. A lo mejor tú puedes ser el guía, o sea, indicarles para dónde vas.
Yo recuerdo, por ejemplo, en los procesos formativos con la delegación, que habían personas, yo era la que coordinaban, pero habían personas dentro del equipo o de la delegación que nos daban datos del lugar. Y ciertamente eso aporta porque es un trabajo comunitario en equipo, si lo podemos decir de esa manera. Así que tú también puedes aportar al conocimiento de otras personas dentro de tu grupo que ciertamente les ayude a vivir mejor la experiencia de esta peregrinación. Así que te compartí 5 tips que debes hacer antes de peregrinar y para que esa experiencia sea, mira, única, profunda y verdadera. Ya sabes que me puedes conseguir en Mochila Católica, ¿dónde? Tanto en Facebook como en Instagram. También tenemos disponible nuestra página web www.mochilacatólica.net. Si entras allí directamente podrás acceder a la tiendita de Mochila Católica, donde hemos traído productos, así que yo te invito a que veas los distintos artículos que tenemos para ti. Recuerda que si nos estás escuchando por YouTube, por favor, dale suscríbete. Mira, suscríbase al canal para que puedas recibir de primera mano los distintos videos, podcasts que estamos compartiendo semanalmente, tanto de las 5 de Mochila Católica como también de Travesía, acompañando al joven adulto. También te exhortamos a que si nos estás escuchando por Spotify, mira, dale follow y así puedas recibir la notificación de las 5 de Mochila Católica. Así que ya sabes, estoy por todos lados, si lo podemos decir de esa manera. Bueno, pues hasta aquí las 5 de hoy. Espero que pasen una excelente tarde, mañana, no sé, noche, depende de la hora que me estés escuchando. Hasta la próxima. Bye.